Claro. Porque lo que queremos conseguir es que haya menos crisis, intentando buscar los patrones que busque Dice Antonio, y los días que no hay crisis, poder estimularlo de alguna manera. Eso sería la guinda del porque imagínate, por ejemplo, que hay un sonido que le gusta mucho. Podemos asociar ese sonido a cierta tarea que le guste hacer, por ejemplo, la comida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de cosas. El saber que esa música significa que va a comer, ya está interactuando con otra cosa más que antes no hacía. Todo eso son pequeños cosas, pequeños trozos, pequeños que se pueden ir consiguiendo. Y yo estoy Pero es importante lo que dice Antonio, que tenga estímulo. Va creciendo la mente mes a mes, es decir, que mentalmente no se queda en una edad de 6 años, sino que poco a poco, hombre, cuando su hermano a lo mejor tenga 18, él tendrá a lo mejor 9, pero habrá limitaciones, evidentemente, pero irá creciendo. Es decir, por además, eso él no es el mismo, verá, aunque no sé, pero Álvaro no actúa de manera igual a cuando tenía 2 años. Claro. ¿Sabes? Antes, cuando tenía 2 años, actuaba como un bebé más que te ríe más. La forma de jugar era diferente ahora es como más tranquilo, como más, porque es más mayor. Entonces se le nota la madurez, se le va notando. Lo que pasa que es verdad que no se lo vemos como a la hermana, ¿no? Pero que a él se le nota que no es lo mismo cuando tenía 2 años ahora, que tiene ya cumplí 9. Ok, vale, perfecto. Lo más importante, Víctor, es que cuando le pongamos el himno del Betis, sepa que es que vamos a ver fútbol. Llora. ¿Sí? No. Entonces, una cosa, por ejemplo, que a Álvaro no le gusta nada, es el cumpleaños feliz. Es verdad. Desde pequeñito, él escucha la canción del cumpleaños feliz y es ponerte puchero y empezar a llorar. No quiere la canción del cumpleaños feliz. Pero desde que tenía 1 año, ¿te acuerdas? Que le cantaba yo antes de cumplir el año y se ponía a llorar. Es algo que no... Esté bien o mal, ¿eh? Son buenos indicadores que te hacen saber que a lo mejor es lo que os estoy diciendo. Igual está ahí y eso para nosotros es importante, como ha dicho José Luis. Cuando detectemos una crisis, ponemos el sistema en modo crisis. Ojo que estamos en crisis, pero en el momento que no estemos en crisis, poder intentar estimularlo de alguna forma para que su mente se siga desarrollando y siga trabajando no solamente en la guardería o en la escuela, sino si está en casa, fines de semana o lo que sea, inventarnos algo para que también pueda hacer cosas y la mente siga trabajando y se siga esforzando. No sé hasta dónde podríamos llegar. Esto es una suposición porque, como os digo, esto no se ha hecho. Entonces, yo me quiero poner en el mejor de los casos, ¿no? De que consigamos logros que realmente yo creo que esto que está diciendo, yo lo he pensado hace muchísimas veces. Es verdad que vamos al colegio, Álvaro está bien, o a terapia, Álvaro está bien, y te dicen de cosas que es que Álvaro ha trabajado hoy, es que hoy ha trabajado, es que le ha respondido todo, pero es verdad que lo para porque al día siguiente está malo. Entonces nos para muy, muy rápido Álvaro, se nos olvida esto de todo lo bien, pero es lo que tú dices, que a lo mejor estando bien y estimulándolo, aprovechando el máximo tiempo que esté bien, aunque no consigamos... a lo mejor podríamos, no sé, pero que yo lo he pensado muchas veces, porque, hostia, hoy que ha estado bien y hay 1 hora de sesión nada más que se le hemos dado, nada más, es que lo único que cuando ha estado sin el colegio, que ha estado encerrado, con esto de esto nada más que iba a lo mejor 1 hora a la sesión, y lo que yo aquí y ya está, es lo que podíamos aprovechar y lo que podíamos hacer con él aquí muy poco, y no hemos aprovechado esos días verdaderamente que está el bien. Que yo es lo que te digo, que me lo pensaba muchas veces, cada vez que venía y te decía, Álvaro ha estado hoy súper bien, ha interactuado, ha mirado todo, ha hecho todo seguimiento, ha hecho todas estas cosas. Y dices, tú me cago en la más, hoy te quedas con ganas de más. Es verdad que te quedas con ganas de más. Y al día siguiente, a lo mejor para el colegio, te estoy hablando cuando iba al colegio, y hoy es que ha estado, y es verdad, ha entrado en crisis, y ya nos ha parado Álvaro otra vez. No hemos aprovechado los días bien. Ya. Vale, bueno chicos, vamos a comenzar en sí la reunión. Respecto al dossier que os envié, me ha dicho Isma que, Víctor, tú has sido el que lo has visto en detalle. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Lo has visto interesante? ¿Crees que es viable? ¿Hay cosas que no te hayan gustado y quieres sacarlas fuera? ¿Has valorado no hacer nada? ¿Qué has valorado? No, yo lo que os dije, yo todo lo que vi, la verdad que te pones a pensar, ves esto en funcionamiento y yo creo que la verdad sería muy interesante para nosotros. Yo qué sé, yo es que te ponía a pensar cosas de aparte de lo que me ha mandado. Yo relacionaba el dossier con la reunión que tuvimos la otra vez, las cosas que nos contaba y eso. Yo qué sé, yo creo que podría ser de mucha ayuda. Me acordaba mucho el día que estaba viendo yo el dossier, me acordaba mucho lo que hablamos del el no dormir.
Y muchas veces desde aquel día me acuerdo, muchas veces que me levanto por las noches me acuerdo de eso, sigo acordándome, porque ¿cuántas veces me he levantado esta noche? Esta noche me he levantado y ya no sé. No solo vamos a intentar ayudar a Álvaro, también vamos a intentar ayudaros a vosotros. Claro, yo... El hecho de poder conciliar sueño, tío. Yo llevo 2 días sin dormir. Yo llevo 2 días otra vez sin dormir, 2 días enteros. Chicos, y una cosa que a lo mejor no estoy pensando. A quien más le vais a ayudar es a los hermanos menores. Porque también está muy mal tener que decir, no te puedes ir al jardín porque tu hermano está malo y no me puedo mover de donde está tu hermano. O no puedes hacer esto por culpa de tu hermano. No puedes hacer esto otro por culpa de tu hermano. Y los niños vayan creciendo escuchando, no puedo hacer esto en mi casa por culpa de mi hermano porque mi madre le da miedo porque no está delante mía. Entonces, claro, eso va a desaparecer porque ustedes vais a saberlo todo. Ustedes vais a saber todo. Si el niño está en el jardín, si el niño está dentro, todo. Es decir, va a haber menos, como he puesto en el dossier, menos en vuestro dormitorio para vuestra privacidad, en el baño también para privacidad y siempre en el cuarto de los niños cuando se hagan adolescentes el montaje habrá que hacerlo de tal forma que se pueda desmontar la cámara sin tener que romper nada ni nada, porque claro, cuando ya son adolescentes son un poquito quien también haya su propia privacidad y lo que sea, pero eso os va a dar mucha vida. Imaginaros que por el motivo que sea queréis trabajar con Álvaro, a estimularlo, lo que sea, y ahora, ¿por qué no se pueden quedar ellos en el jardín? ¿O por qué ellos no pueden estar en el salón y ahora te abren una ventana? Tendrás que enterarte de eso, porque se pueden pillar una manita, se pueden pillar un dedito, la puerta se abre y se pueden pillar una manita. Ese tipo de cosas, cuando sabes que tienes que estar tu mente en un sitio determinado, o a lo mejor tu mente no está en ese sitio porque tiene 70.000 cosas más, que es el trabajo, los gastos de la casa, que estás enfadado con tu mujer o con tu marido. Sí, las 70.000 cosas que pasan, no tienes la cabeza en su sitio en ese momento. El hecho de que tú tengas algo que te pueda decir, oye, cuidado, que el niño está en el sótano, está solo y tiene 2 años. Y es que, cuidado, está bajando las escaleras. Cuidado, hostia. Ese tipo de cosas, quiera o no quiera, te ayudan. Y claro, el no tener que dar el argumento de no por Álvaro, eso también os va, pienso genial. No lo hacemos, no nos enfocamos, como tú lo has dicho, no por culpa de Álvaro, pero sí es verdad que siempre a María es... no puedo ahora. No vamos a hacer porque Álvaro está malo. No que Álvaro se queda solo. Nunca él llega a decir por culpa de Álvaro, ¿no? Pero sí es verdad que ella lo tiene asumido, pero que ella le decimos Álvaro está malo, ¿qué le pasa? ¿Le duele algo? Y ella se asume y dice, pero sí es verdad que a lo mejor que cuando sea más mayor, mejor Álvaro está malo otra vez, Álvaro está malo, y a lo mejor sí llegará el momento que diga, hostia, siempre porque Álvaro está malo no puedo hacer algo. La de eso, sí, es verdad, de cosas así. Vale, deciros lo que le estaba diciendo yo al principio de la conversación a Isma y a José Luis. Para mí lo más importante de todo el proyecto, independientemente de que busquemos la alternativa para el tema de la estimulación del niño, he encontrado cosas muy sencillitas. Me gustaría desarrollar cosas algo más interesantes. Podríamos incluso empezar por lo sencillito y económico que me he encontrado, adaptarlo al sistema y luego el día de mañana, como esto es CanX, se puede ampliar lo que quieras y se puede ir creciendo lo que queramos, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos que hacerlo todo hoy, minuto 1, se puede ir creciendo con el plazo del tiempo. Es cierto que para mí lo más interesante es el tema de la pulsera, ¿vale? Yo sospecho que si sacamos patrones podemos sacar datos importantes, ¿vale? Le he estado comentando a Isma, a Víctor, que los componentes que queremos utilizar en la pulsera son componentes de fabricantes que tienen las homologaciones médicas. Es decir, en el mundo hay solamente 2 fabricantes que tienen las homologaciones para el tema de las constantes, el ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y temperatura. Nosotros utilizaríamos para fabricar esa pulsera, utilizaríamos los mismos componentes con las certificaciones. Por supuesto, de todo lo que vayamos a hacer, vamos a recopilar certificaciones para que tengamos papeles, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es fabricar una pulsera que podamos meter en el sistema domótico y comunicar a Álvaro con la casa. Y en función de eso, que la casa os pueda avisar de cosas. Le he puesto el ejemplo a Isma de que si, por ejemplo, pasa algo, de estas veces que tú dices, para que el niño se relaje tengo que meterlo en la habitación y cerrar la puerta. Ya eso cambia mucho ahora porque tú, aunque tenga la puerta cerrada, vas a estar monitorizando al niño porque lo estás viendo con la cámara. Nosotros vamos a estar monitorizando el tiempo de actividad del niño. Es decir, si el niño no se mueve, va a saltar un contador y va a estar contando los minutos. Y esos minutos los vais a poner vosotros. Tú vas a decir, si el niño lleva media hora sin moverse, me avisa.
¿vale? Eso lo vamos a hacer sin ponerle nada al niño, simplemente con un sensor, ¿vale? Que lo pondremos en el techo y estaremos monitorizando el tiempo que el niño está sin actividad, para que ustedes lo sepáis, ¿de acuerdo? Y en caso de que pase algún tipo de anomalía, por ejemplo, por la noche, podamos encender y apagar las luces del cuarto para que os despierte y digáis, oye, que pasa algo. También lo podemos hacer con la voz, con Alexa y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Todo esto siempre va a ser configurable. Configurable es que ustedes en todo momento lo podáis habilitar y deshabilitar. No tengáis que llamarme ni a mí ni a José Luis para nada. Es decir, cualquier cosa que se os diga que podáis hacer, ustedes podáis habilitarlo, o decir, conectarlo, desconectarlo o modificar parámetros. Por ejemplo, temporizarlo, por ejemplo. Que el niño me salte una alarma si el niño no se mueve de la cama en 1 hora. Pues en vez de poner 1 hora, poner 10 minutos. No sé. Eso que lo podéis ustedes modificar bajo vuestra experiencia a lo largo del uso del sistema. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene que lo que vamos a hacer es difícil. Es decir, es esto, un momentito, voy a cortar el WhatsApp porque me ha saltado aquí un WhatsApp. Esto no se ha hecho. Es decir, a la hora de poner esto en marcha hay que hacer muchos ajustes, hay que hacer pruebas, hay que tal, que esto no es llegar, fabricamos una pulsera y vámonos que nos vamos. No, una vez que lo fabricamos hay que ir allí, hay que probarlo, hay que testearlo, hay que hacer ajustes, ver con un patrón si funciona bien, si no funciona bien. No daremos cuenta, ostras, es que esto no va así bien porque cuando se le pone esto al niño nos hemos dado cuenta que no... Ese tipo de cosas no las sabemos porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Luego tenemos que contar que nosotros, si nos metemos por mi parte, vamos hasta el final. Nosotros no vamos a ir a mitad de camino, que es otra cosa que os quería decir. Si nos metemos para adelante, tenemos que llegar al final. Nosotros no podemos decir a los fabricantes que nos apoyen o que nos den a lo mejor un precio de compra de costo o que nos den el material gratis y en mitad del camino decirle que nos hemos hecho para atrás. Eso no lo podemos hacer. Si nos vamos para adelante, vamos para adelante. ¿De acuerdo? Entonces, yo en primer lugar también deciros que me voy a meter en esto porque está por medio metido José Luis. Si no, no me metí en esto porque eso, José Luis está ahí al lado. Entonces, él va a ser mis pies, mis manos y mis ojos. Entonces, con esto yo puedo predecir que estaré allí en tu casa 3, 4 veces, 5 a lo sumo, a lo mejor. Pero que realmente el que va a estar allí cambiando, ajustando, moviendo tal va a ser José Luis. ¿De acuerdo? Además, como José Luis ya hemos hecho algún proyecto de este tipo, él sabe de sobra cómo va el lío y cómo... Le dejaré una llave a José Luis, ¿no? Entonces. Y una cama. Una llave y una cama. Material de un cuarto. Vale. Nosotros vamos a evaluar el proyecto de lo que vale todo lo que es componentes de material y todo lo que es ingeniería. Y nosotros vamos a pasar a una fase en la cual vamos a hacer acopio de todo lo que nos puedan dar. ¿Vale? Una vez que tengamos acopio de todo lo que nos puedan dar, evaluamos si tiramos para adelante o no tiramos para adelante. Es decir, ¿cuánto dinero falta? Realmente es eso. ¿Vale? Ustedes siempre decidís si tiramos para adelante o no tiramos para adelante. En caso de que no tiremos para adelante, no tenéis que pagarme nada y el material se tiene que devolver íntegramente a quien nos lo haya cedido. Todo. ¿Vale? Luego el coste de todo esto es 0. Luego no perdemos nada. Es decir, a lo mejor al hacer el diseño os digo, ¿qué te digo yo? Esto cuesta 50.000 euros, por decir algo. Y después decimos, se nos ha quedado en 10.000. ¿Qué hacemos? Y dices, pues no puedo porque no los tengo. Pues ya está. Es lo máximo que hemos conseguido. Perfecto. Pues yo cojo el material, se lo devuelvo a la gente. Como os digo, a mí no me tenéis que pagar nada ni por la ingeniería que he hecho ni por el estudio que he hecho. Eso siempre lo tenéis ahí como idea para el día de mañana si se puede. Al menos me decía Antonio, pues yo lo puedo roer. Pues ya está. Compréis el material que falta. Eso sí, yo puedo conseguir, o voy a intentar conseguir, o bien que nos cedan el material gratis para siempre, o bien que nos den un precio de costo. Una de las dos, me da igual. Lo que yo necesito es del precio de salida que me baje todo lo que pueda para poder entregaros un proyecto que realmente podamos abordar. ¿Ok? Esa decisión siempre la toméis al final. ¿Vale? Yo, por lo que ustedes me digáis, ¿empezamos a trabajar o tenéis que pensaros algo? Antonio, yo, a ver, lo primero que deberíamos hacer, antes que nada, es que tú me pasaras a mí con el plano que tenemos de obra
los requisitos de instalación mínima que tú necesitas. ¿Cómo vamos en eso de tiempo, José Luis? Eso vamos de tiempo justillo. Verá, te explico. Lo que quiero que tú me digas es, por ejemplo, Guillo, déjame 2 tubos aquí, déjame 2 tubos allí, eso es lo que yo quiero, nada más. Vale. Para que esta familia tampoco le retrase mucho la obra, lo que nosotros estamos haciendo, que evidentemente no es una cosa rápida y fácil así, pero por lo menos una preinstalación, que eso corre de nuestra cuenta, el tema de poner los tubos y demás, que tú me digas, Guillo, vamos a poner cámara en todos sitios, pues, para dejar yo un punto de red, para dejar yo un tubo de comunicación por bus, en fin, para lo que haga falta a nivel de instalación. Vale, te lo voy a dar todo esta semana, ¿vale? Vale. Te dejo, pero déjame la semana. Esta semana te digo el lunes. Esta semana no esta, la que viene. Te lo dejo Sí, en sí. la semana que viene te lo dejo averiguado. Porque a nosotros lo que más nos puede afectar es el tema de las cámaras, el tema de los detectores de exterior, que quiero detectores en el exterior, ¿vale? Que me sirvan de doble función tanto para alarma en caso de intrusión como para los niños si juegan fuera. Incluso Vale. quería colocar uno que esté cerca de la piscina para incluso valorar la posibilidad de que me detecte si alguien entra en la piscina, ¿vale? Estamos también pensando en si hacerlo eso mediante un sensor que flote en la piscina o hacerlo con el detector, ¿vale? Eso Vale, el tema de exterior, Víctor, perdona. Sí. Víctor, el tema Sí, de dime. exterior todavía está verde, vamos, que está muy... El exterior sí, a mí lo que más me preocupa es el interior, que ¿En la que parte por lo que te interior? pregunté, y me preocupa lo que te pregunté que el constructor nos dijo eso, que había pedido material para la semana que viene empezar a cerrar paredes. Entonces, pues, es lo que le pregunté yo a él. Vale, el tema de exterior no pasa nada porque el tema de exterior podemos dejar tubos para afuera y ya lo llevaremos donde sea, pues el suelo, por la pared o donde haga falta. Una pregunta, la casa, ¿qué tiene? ¿Persianas o toldos? Las 2 cosas ahí. Pero las 2 cosas. motorizadas, Motorizado, motorizado. claro, pero es que no viene en plano los pulsadores motorizados de las ventanas. porque no lleva pulsadores en sí. Lo vamos a hacer todo a través del teléfono, Pero de la espérate. tablet. Vale, entonces no vamos a poner, lo vamos a hacer todo, las presiones están sin comprar, ¿no? Vale, vale. Lo importante, Antonio, es que vamos a montar, si montamos algo va a ser en modo actuadores, para Sí, sí, sí. trabajar a través del app o desde la pantalla o de lo que sea. Nada de pulsadores y de historia. Vale, vale. Otra cosa, el tema de la máquina de clima, lo del tema de la aerotermia, Importante. ¿un solo termostato en el salón? ¿Cómo va eso? Sí, te digo la verdad, no me acuerdo cómo va. Pues yo sé que llevamos el sistema, el iPhone ese. ¿El Airzone con rejilla motorizada? Sí, porque yo llevo también, aparte de la aerotermia, llevamos un Farcoy de hecho con rejilla inteligente. Es verdad, para... Llevamos el suelo radiante. Sí, el suelo radiante y aparte ya lo del Farcoy con rejilla inteligente en el salón y los 2 dormitorios. Lleva. Vale, pero ¿lleváis un termostato en cada habitación? Me dijo que con uno solo controlábamos todo o me iba a poner un termostato de eso en cada habitación. Eso lo tengo que preguntar. Vale, es importante tener todas las características de todo eso de lo que vayáis a pensar. Vale. Os digo, si ustedes solamente vais a colocar un solo termostato en el salón, independientemente de que tengáis la habitación de lavabo independizada, con lo grande que tenéis el salón, si ponéis el aire acondicionado, cuando ustedes os acostéis por la noche, seguramente paséis frío porque el salón no se haya enfriado. Y vuestra No, habitación... pero eso sí me dijo Joaquín que lo controlaba con la rejilla inteligente esta del Farcoy, que eso sí iba Sí, con la pero, rejilla. pero si no tienes termostato en la habitación no lo va a controlar. Que no, ya no sé yo ya Claro. me pierdo un poco. Para Claro. poder controlarlo Tiene tienes que que saber qué tener temperatura tiene en tu cuarto. Claro. Pues supongo yo a lo mejor lo llevará, ¿no? Entonces lo llevará. Eso hay que Déjame preguntárselo. preguntarte porque ya te digo, hay tantas cosas que yo me he perdido, me pongo a pensar en otras y cuando... Y es más, ya sabiendo que vais a poner suelo radiante, es que tenéis que poner un termostato por habitación, porque el suelo radiante lo tendréis por estancia. Bueno, seguramente irá. Ya No no lo sé. lo había preguntado, si no, José Luis, que tú te vas a enterar mejor, llama a Porque Joaquín, que tú te hablas entiendo, con yo él. entiendo que, por ejemplo, si tenía alguna estancia que no está ocupada, no vais a poner el suelo radiante en esa estancia.
O si queréis tener, solamente voy a servir en el salón y tal, pues a lo mejor merece la pena solamente tener caliente el salón, no toda la casa. Es decir, entiendo que para poder controlar, bien en verano o bien en invierno, las distintas temperaturas, entiendo que tendremos un termostato en cada estancia. ¿Por qué soy muy pesado en esto? Porque como nos pongan un termostato nos duele la cabeza. Eso no va a funcionar bien. Porque no va a tomar la referencia. Claro, no va a tomar la referencia de dónde está el termostato. Claro, el termostato está en el salón. Hay muchas viviendas que cuando hemos ido no hemos encontrado lo típico. Ponen una máquina de aire centralizada y ponen el termostato en el pasillo. O lo ponen en el salón. ¿Qué pasa? Que los dormitorios son más pequeños que el salón. Claro, se enfrían más. Entonces tú vas a pasar frío, porque el salón todavía no está frío en tu cuarto cuando te acuestes, o vas a pasar calor en invierno. Claro. El salón no está caliente y va a seguir metiendo calor en tu cuarto. Entonces, para hacer eso bien, sí o sí, necesitas un termostato en cada habitación. Entonces, necesitamos saber cómo está eso diseñado para cargarnos los termostatos de la máquina de aire acondicionado y ponerlos nuestros.